Buen día, ingeniero. Buen día a todos. Vamos a continuar con las exposiciones y obviamente aclarar ciertos conceptos que evidentemente a veces es poco expresado por los alumnos y vamos a ir complementando, ¿ya? Entonces, vamos a dar vía libre al grupo de hoy día, el tema 2. No sé qué grupo será, el tema 2. ¿Qué grupo es? ¿Me hacen recuerdo, por favor? Es el grupo 1, ingeniero. Grupo 1, ¿no? Tema 2. Sí, sí. Ya. Un momentito, por favor. Voy a tomar nota. A ver. Grupo 1, tema 2. Este es un tema muy importante. Tema 2. Ok. Vamos a compartir pantalla para que puedan... lo voy a hacer administrador. Ya pueden. Adelante. Ahí está. Ya se está viendo. Por favor, los que son del grupo, abran cámara ya, para poder verlo. Ya. Jorge Algarañaz también es del grupo, ¿o no es? Ya, está bien. Cuando ustedes quieran, empiecen. Y sobre la marcha, de repente, si hay que hacer algunas aclaraciones, le voy a pedir, por favor, que paren un momento para hacer algunas aclaraciones y después, al último, vamos a sacar las conclusiones finales. ¿Ya? Adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Nosotros vamos a explicar el capítulo 2, que lleva por título Resistencia al movimiento y material motor. Los integrantes somos mi persona, la de introducción, los esfuerzos resistentes, resistencia en recta y horizontal. Siguiente, por favor. Introducción, los esfuerzos resistentes, resistencia en recta horizontal, resistencias locales, resistencias de inercia, material motor, esfuerzos de tracción, potencia de locomotora, esfuerzo tractivo neto, capacidad de arrastre y ejemplo. Siguiente. Introducción. El estudio de la capacidad de tracción de locomotoras supone el conocimiento básico referente a sus condiciones de utilización y de trazado de los trenes. Una de estas condiciones son... Siguiente. Una de estas condiciones son los esfuerzos resistentes. Estos esfuerzos son una composición de esfuerzos para un tren, la locomotora, más el material remolcado, esto producida a una velocidad constante. La locomotora es un material rodante con motor que se utiliza para dar tracción al tren, y esta es una parte fundamental del tren. Y el material remolcado también es un material rodante ferroviario autónomo que puede acoplarse con otro para formar un tren, y que este no tiene tracción propia. Existen tres tipos, que son los vagones de mercancía, los coches pasajeros y los furgones de carga. A ver un momentito, por favor, para que se vaya entendiendo y entiendan bien todos. ¿Cuál es el efecto de tracción? ¿Dónde se manifiesta ese efecto de tracción? ¿Ese efecto de tracción? Sí, ¿dónde se da? ¿Alguno del grupo? El efecto... Sí. Sería en la rueda de la locomotora. En la rueda de la locomotora. Ya, en la rueda de la locomotora se da el efecto tractivo.
pero la tracción se da en el enganche de la locomotora a todo el convoy de atrás. El esfuerzo de tracción se da en el enganche de la locomotora con todo el convoy de vagones. Ya, eso para que quede claro. Y el efecto tractivo se da en la rueda de la locomotora, la que hace que la locomotora empiece su movimiento ante un convoy de tren que está ligado a ella. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? ¿O no? Sí. Ya. Eso para que todos entiendan qué es el efecto de tracción y cuál es el efecto tractivo. ¿Ya? Entonces, vamos, por favor, adelante. Siguiente, por favor. Y una de estas composiciones son la resistencia en recta y horizonte. Esta resistencia constituye una fuerza retardadora que depende del tipo, peso, velocidad del tren, de las condiciones del camino o vía, siendo proveniente de los atributos internos de los vehículos y de las ruedas con barra, de la resistencia del aire. También depende del carácter constructivo, ya sea de la vía como y una de las fórmulas son las fórmulas del ingeniero Davis. De esas 4 ecuaciones que se ven en la pantalla, solo 2 son de uso general para el cálculo de la resistencia total en recta y horizonte, que son para la locomotora, que es igual a 0.65 más 13.15 dividido entre el peso por eje del vehículo, más 0.00932 por la velocidad, más 0.00456 por el área de la sección frontal, dividido entre el peso total del vehículo por la velocidad al cuadrado. Y la otra sería para vagones de carga con caja grasera, que es igual del vehículo, más 0.01398 por la velocidad, más 0.009428 por el área de la sección frontal, dividido entre el peso total del vehículo por la velocidad al cuadrado. Esas 2 fórmulas, esas 2 ecuaciones son las más importantes, y con eso vamos a hallar la resistencia total en recta y horizontal, con esas 2 fórmulas del ingeniero Davis, que es igual, la ecuación es igual. Siguiente, por favor. La ecuación total de recta y horizontal es igual a resistencia de la locomotora específica normal por el peso de la locomotora. Y la resistencia del vagón es igual a resistencia del vagón específica normal por el peso de los vagones, que es igual, la Q es igual al número del vagón por el peso del vagón. Buenos días, ingeniero. Continuando con el tema, lo que voy a hablar ya son de las resistencias locales. ¿Qué son estas resistencias locales? Son las producidas ya sea por los efectos de las gradientes que existen en un trazado, como por los esfuerzos que se producen en las curvas. Por lo tanto, tales resistencias son propias de la topografía del trazado, que tienen la vía en consideración. Estas resistencias son 4. Resistencia por gradiente, resistencia por curvatura, resistencia combinada y la resistencia por inercia. Voy a hablar primeramente de la resistencia por gradiente. La resistencia por gradiente, primero se halla la resistencia específica en gradiente, que será denominada R2, R en minúscula 2, y su valor dependerá de las diferencias de niveles entre 2 puntos cualquiera del trazado. La resistencia total por gradiente será proporcionada por el peso del tren, del cual el componente debe tomarse paralelamente a la vía del tren. Es decir, el peso del tren, como vemos aquí en la imagen, el peso del tren se multiplica por el seno de pita. Pita va a ser el ángulo formado de la horizontal a la pendiente del trazado. Y también nos dice que para todos los declives encontrados en tracción por simple adherencia, se puede reemplazar el seno de pita como la tangente de pita
que normalmente se expresa en 1000, ya sea en milímetros sobre metro o kilogramos sobre tonelada. Entonces, la primera ecuación que estamos viendo acá es de la resistencia total. La resistencia total va a ser igual al peso al peso del tren más el peso de la locomotora, y este seno de pita lo transformamos al tangente de pita. La resistencia específica llegaría a ser alfa. Alfa va a ser igual a la resistencia específica, que eso llegaría a ser igual a la pendiente del trazado. Y sustituyendo la resistencia específica en la resistencia total, nos dará la ecuación final de la resistencia total, que va a ser el peso del tren más la locomotora por la inclinación del trazado. Ya, un momentito, por favor, anterior, Claro. ya. A ver, vamos a aclarar esto. En resistencia en recta horizontal, ¿cuáles son las? A ver, un poquito para atrás, para que quede claro como resumen y que vayan entendiendo. Fíjense que en la resistencia en recta y horizontal tenemos como fórmula principal la de Davis, ¿no? Y ahí fíjense, la fórmula está en función de la velocidad y el peso, tanto de la locomotora como de los vagones, ¿no? Entonces, eso genera una fuerza de contacto en las rieles y hace que se oponga al movimiento por efecto de los pesos, tanto de la locomotora como de los vagones. Esos son los componentes principales para la resistencia en recta y horizontal. Vámonos a la resistencia por gradiente. ¿Cuál es la resistencia por gradiente? Es la componente en el plano del gradiente del peso, tanto de la locomotora como de los vagones. Si ustedes tienen un peso, fíjense, si lo hemos llevado eso en física 1, si una movilidad va subiendo en una pendiente, su peso tiene dos componentes, ¿no? Una normal al plano y otra paralela al plano que está subiendo. ¿Se ubican o no? Lo estoy ahí dibujando, ingeniero, ¿cómo sería el diagrama? Dibújenlo para que se lo explique yo así, váyase a la pizarra para que quede claro este concepto. Ya sabemos que en recta y horizontal depende de los pesos, la resistencia, ¿no? Se calcula en función de los pesos y la velocidad. Vámonos a la pizarra y haga la esquematización. No tengo pizarra en esta computadora, ingeniero. Por eso lo estoy No dibujando tiene pizarra. en esta fotografía que puedo encontrar, Ya. que sería el peso de la locomotora más los vagones, y sería la resistencia total. A ver, dibuje un plano inclinado, que quiero que quede bien claro. Es un plano inclinado. Ponga un cuerpo ahí, un cuadrado, algo. Ponga un cuerpo sobre el plano inclinado. Ya, ponga un cuerpo cuadrado ahí. Eso, ya. Su peso es vertical hacia abajo, del centro de gravedad. Eso, ese es su peso. Supongamos que todo eso sea la locomotora más los vagones. No me dibuje todavía eso. Hagan las componentes, descompongan ese peso, a ver, en dos. Exactamente. Una va ahí, exactamente, y la otra va ya normal al plano, va la otra componente. Normal al plano. Póngala, no, ya, está bien. La normal al plano, una componente hacia abajo del peso. Venga, ahora sí. Ya. Una componente va así, ya, y la otra va perpendicular al plano. Hágala la otra componente. Esa sería No, la otra componente perpendicular al plano tiene otra componente. el plano. A ver, yo voy a intentar aquí, no sé si me puede salir a mí la pizarra o no. Tendría que dejar de compartir. Ah, ya. Pero hay esa que ha hecho la verde ya. es la componente. Pero póngale la flechita hacia abajo de la verde o celeste que hizo. Eso, flechita hacia abajo y la otra también. La que tenía antes, la que dibujó antes, paralela al plano. Esa es descomponer el peso. El peso, póngale a la principal, a la que va hacia abajo, póngale el peso. Ese es el peso. Ese es el peso que va de la locomotora más los vagones. Si yo quiero descomponer ese peso,
lo descompongo en una fuerza perpendicular al plano, que es la que está ahí, y la paralela al plano, que está la otra, la paralela al plano. Esa paralela al plano es la fuerza que causa la resistencia a la pendiente. Y esa es la que se calcula ahí. Con toda esa fórmula que tienen ahí, esa es la que se calcula. ¿Cuál es el ángulo tita? Márquenlo ahí, el ángulo tita. Ese es el ángulo tita. ¿Dónde se repite allá? ¿Dónde se repite el ángulo tita? Ahí se repite, ahí se repite. Entonces, fíjense, si está calculando la resistencia a la pendiente allá en su formulita, va a ser igual a G por el seno de tita, es la componente que está paralela al plano. G por el seno de tita es la componente paralela al plano allá. Esa es la que causa la resistencia al movimiento. ¿Se ha entendido, no, jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Se ha entendido? ¿Los demás han entendido cuál es la fuerza que causa la resistencia a la pendiente? Sí, ingeniero, se entiende. Ingeniero, Ya. está claro, se entiende. Ya, entonces esa es la fuerza que se calcula con todas esas fórmulas que tienen ahí, para que quede claro. Ya el aplicar la fórmula ya es mecánico, ¿no? Pero el concepto es ese. Esa es la fuerza que causa la resistencia a la pendiente. Bueno, sigan nomás. Bueno, siguiendo con las resistencias locales, vamos a hablar de la resistencia por curvatura y resistencia combinada. La resistencia por curvatura proviene de los atributos entre las ruedas y los ejes y también del paralelismo de los ejes de los vagones. Estos atributos causan pérdidas que son traducidas por una resistencia que depende principalmente del radio de la curvatura, que sería, bueno, el radio de la curvatura, y de la trocha de la vía. También tiene una resistencia específica por curvatura que se denomina R minúscula 3, y esta está dando por la fórmula de Stovit, que sería esta acá, esta fórmula de RS igual a 500 por B, que sería la trocha, y sobre el radio de la curvatura. Y las resistencias locales va a ser la resistencia específica por el peso de la locomotora. Hay que recalcar aquí que solo acá se usa el peso de la locomotora y no el peso de los vagones. Y hablando de la resistencia combinada, esta es una resistencia que se usa más que por parámetro y no influye en los cálculos, que sería la sumatoria de la resistencia específica por gradiente, que fue la que vimos anteriormente, y la resistencia específica por curva. Y la última sería la resistencia. A ver, un momentito, por favor, para que quede claro también. La resistencia por curvatura, ahí está dada, está en función de la trocha y el radio, obviamente. Pero ¿dónde se da esa resistencia? Al entrar en curva, las ruedas delanteras, en primera instancia, chocan a la vía, la pestaña de la rueda choca a la vía y ahí va ocasionando una fricción. Esa fricción es la resistencia en la curvatura. Primero lo hace la rueda delantera y después lo hace la rueda trasera externa, la externa, ¿no? Las internas van moviéndose sobre la parte interna de la curvatura, pero las ruedas externas van chocando en la vía, van generando una fricción y esa fuerza de fricción es la que se calcula con la resistencia a la curvatura. ¿Quedó claro, no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya. Sigamos. Y la última resistencia local sería la resistencia por inercia. Esta resistencia, antes de entrar a la resistencia de inercia, dice que la resistencia específica por gradiente será desfavorable en subida y favorable o no en bajada. Así como la resistencia combinada, que fue como dije, que será un valor referencial y no influye en los cálculos. Para pasar ya a resistencia de inercia, la resistencia específica de inercia dependerá fundamentalmente de los atributos de aceleración y de la locomotora. En caso de tracción de trenes, los cálculos del esfuerzo de aceleración, que es el esfuerzo útil, serán hechos por la expresión que vemos acá en pantalla, que es R minúscula 4, que viene de la fórmula elemental de la dinámica, que es masa por aceleración. Transformando ya a las unidades usuales que vamos a usar, quedaría esta ecuación. Nos dice que K, que es un coeficiente de grandes masas,
que para la locomotora está entre 0,1 a 0,3 y para material remolcado va a ser de 0,02 a 0,1. Pero generalmente se adopta para efectos de cálculo el 0,1 y reemplazando ya en la ecuación 2.29 nos va a dar esta ecuación, que sería R sub 4 igual a 31.1 por G, que es la masa de la locomotora más los vagones, y por Y. Y para casos más prácticos, R4, que es la resistencia específica, se va a dar en la tabla 2.1, que sería este R4. Aquí están, de trenes de carga va a ser de 2 a 3, de pasajeros a larga distancia va a ser de 5 a 6, de suburbanos, trenes suburbanos de pasajeros va a ser de 15 a 20 y de trenes eléctricos de 70 a 80. Reemplazando esta resistencia específica, que es la calculada acá por 31.1 por Y, nos da la resistencia específica por el peso de la locomotora más vagón. Y hay que considerar que aquí sí se usan los dos pesos, no como en resistencia de gradientes, que se usa solo el peso de la locomotora. Eso es terminando la resistencia. Ahora vamos a pasar a hablar de las que... A ver, un ratito, por favor. Yo siempre voy a poder aclararle la esencia del subtítulo. Las fórmulas son esas no van a cambiar. Lo que quiero es que quede claro el concepto. ¿Dónde o cuándo se da la resistencia por inercia? ¿Quién me puede responder del grupo? Sería cuando está acelerando por el peso que llegaría a producir los vagones y la locomotora para empezar a acelerar. Eso en subida, por el cambio de aceleración. Y en bajada, también por el cambio de aceleración. Obviamente va a ir frenando y la inercia de todos los vagones hace que esa locomotora quiera ir más veloz de lo que tiene que ir. Entonces, la resistencia a la inercia se da tanto en subida como en bajada y se da por el cambio de aceleración. Eso como concepto bien claro, ¿ya? Se da por cambios de aceleraciones. ¿Está claro? Sí. Ya, adelante. Para entender un poco más, al final tenemos un ejercicio, ahí lo podemos explicar ya las funciones y todo. Está bien. Pasando ya a las resistencias locales, vamos a hablar del material motor. En ferrocarriles, así como en otros medios de transporte, ejercen una acentuada influencia en el tipo de vida del hombre moderno. La ingeniería ferroviaria, que busca fundamentalmente es una mejor exploración de los recursos que se disponen, así se puede alcanzar una mejor efectividad para tener una mejor vida. El conocimiento de la capacidad real de la tracción de la locomotora es un factor fundamental para cualquier tipo de planificación operacional del ferrocarril. El estudio de capacitación de tracción de locomotora supone un conocimiento de nociones básicas referentes a sus condiciones de utilización. Tales condiciones pueden ser estudiadas a través de los análisis de los siguientes aspectos, que llegarían a ser los esfuerzos resistentes debidos al movimiento de un tren a una velocidad dada, las limitaciones de esfuerzo de tracción ejercidas en la rueda a una velocidad dada a causa de la adherencia global de la locomotora y por el esfuerzo de tracción necesario en velocidad, una noción de potencia de la locomotora, que eso ya lo hablaríamos siguiente al material motor. Buen día, ingeniero y compañeros. Yo les voy a hablar sobre los esfuerzos de tracción. En estos esfuerzos de tracción, más que todo, vamos a ver sobre qué son las nociones de las adherencias. Dice que la adherencia siempre impone un esfuerzo a la tracción ejercida en los aros de la locomotora a una velocidad dada. Si este límite es superado, los ejes llegan a patinar y la locomotora puede sufrir un descarrilamiento. Siempre considerando un esfuerzo de tracción, como se muestra en la figura C sub M, ejercido sobre el eje, el aro de la rueda produce una llamada F sub M. Si la locomotora avanza hacia adelante, es porque la fuerza tangencial se encuentra en la barra de un apoyo. O sea que de ahí sale una reacción igual y de sentido contrario, R sub M,
a este apoyo horizontal. La adherencia de la rueda sobre el riel siempre será mayor. Cuanto mayor sea el peso de la locomotora que apoya sobre la rueda, sobre el riel, el coeficiente de adherencia siempre va a variar. Tenemos la fórmula F igual a mu por P, donde mu viene a ser el coeficiente de adherencia. Y este está dado por la relación entre el esfuerzo máximo que puede aplicarse según la rueda de la locomotora sin patinar y la carga vertical, o sea, el peso que soporta la rueda en el riel. ¿Puedes dar el siguiente, por favor? Existen otros factores que hacen que el coeficiente de adherencia global de una locomotora varíe de una máquina para otra. Estos esfuerzos, estos factores son la fluctuación de las cargas por eje, que es la carga que soporta el eje donde está la locomotora. Otros factores son las masas no suspendidas, como dice ahí, aceleraciones verticales y choques laterales. También otros factores que pueden variar al mu, puede ser la calidad de la vía, el estado en el que se encuentre. El efecto de carenado de la locomotora. El acoplamiento de los ejes motores, la estabilidad general de la máquina y el esquema eléctrico de la potencia de la locomotora. ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Luego vamos a ver la determinación experimental de las curvas de adherencia. Se han realizado numerosos ensayos para determinar la adherencia de las ruedas de los vehículos en la superficie de rodado de los rieles, graficando los resultados de tracción inmediatamente anterior al patinaje para diferentes velocidades. Aquí en esta figura podemos ver que dice que está la relación mu con relación a la velocidad, que me dice que en una zona de un riel seco, aquí podemos ver en esta gráfica que la relación mu con respecto a la velocidad me dice que en una zona del riel seco va a existir mayor tracción, pero en una zona de riel húmedo a menor velocidad va a existir menor tracción, o sea, las ruedas del riel tienden a patinar. Eso sería lo mío, ingeniero. Ya, está bien. Ya. Siguiente compañero. Buen día, ingeniero. Soy Javier. Buen día. Bueno, les explico los valores de los coeficientes de adherencia. Como podemos observar, se representan los valores del coeficiente de adherencia de locomotora. Tenemos algunos tipos de locomotora. En locomotora de diésel, el valor de coeficiente de adherencia tenemos de 0.285. Al igual que las locomotoras eléctricas de corriente continua, tenemos en clásica y moderna. La clásica tiene un valor de coeficiente de adherencia de 0.265 y las modernas de 0.292. La locomotora eléctrica monofásica, tanto en clásica y moderna, tienen un coeficiente de adherencia de 0.326 y las modernas tienen 0.359. Los caminos de los fierros de la Federación en Suiza, los tipos de locomotora, las clásicas, el valor de coeficiente de adherencia tiene un parámetro entre 0.20 a 0.24 y en la locomotora moderna tiene un parámetro de 26 a 29. Siguiente, por favor. Las nociones de potencia de una locomotora. Bueno, en esta figura podemos observar que se consideró una locomotora de 100 toneladas, donde se muestra el límite de adherencia, al igual
que está representada con las curvas de esfuerzo resistente para condiciones diferentes. Estas curvas representan los esfuerzos de tracción del considerado locomotor, y en la misma figura podemos observar la potencia de tracción en los aros de la locomotora de 500 kilovatios hasta 4000 kilovatios. Siguiente, por favor. Bueno, la curva de esfuerzo resistente, su representación se realiza para una sola gradiente, ¿ya? Es así que para diferentes trazados que podrán tener distintas pendientes en su perfil, las curvas de esfuerzo resistente de un mismo locomotor serán diferentes. Podemos ver en la fórmula, la resistencia total será la suma de las resistencias totales en rectas y horizontales, gradiente por curvatura, por inercia de grandes masas. La resistencia total por gradiente y por inercia serán calculadas para el peso total del tren. En cambio, la resistencia total por curvatura será calculada por el peso de locomotora única. Siguiente, por favor. A ver, la anterior, por favor, la anterior. Ahí muestra las curvas de adherencia, ¿no? Versus las curvas de esfuerzo. Curvas de resistencia versus las curvas de esfuerzo. Fíjense la velocidad crítica. ¿Cuándo se da la velocidad crítica? En un determinado momento, cuando hay un cruce de la curva de adherencia, principalmente tiene que ver con la adherencia, la velocidad crítica. Un punto determinado donde la adherencia, ¿no? Tiene que ser preponderante para que no se descarrile el tren. Y la curva de esfuerzo máximo. Entonces, la velocidad crítica tiene que ver con la adherencia. Y la velocidad de régimen tiene que ver con la resistencia, ¿no? Es un punto determinado donde se cruza con la curva de esfuerzo para una determinada resistencia. Entonces, no se olviden eso, que la velocidad crítica tiene que ver con la adherencia y la velocidad de régimen tiene que ver con la resistencia, ¿ya? Y bueno, la velocidad crítica y la velocidad de régimen, justamente. La velocidad crítica es la velocidad donde se consigue el esfuerzo de tracción máximo por simple adherencia. ¿Ya? Es un valor teórico de cálculo. Se verá para las aproximaciones del peso de carga máxima de arrastre del tren. El esfuerzo de tracción máximo permitido que se puede aplicar sin deslizamiento de la rueda es de 9.80. Este valor lo saqué, lo estudié, de 9.810. Bueno, y la velocidad de régimen, que sería la velocidad que se usa para el diseño geométrico y será la máxima velocidad que desarrolla el vehículo circulando por una determinada topografía y donde el esfuerzo tractivo neto es 0. ¿Dónde se da la velocidad crítica? Lo han llevado con el doctor Daniel eso. Cada rato se lo recalcaba. ¿Dónde se da la velocidad crítica? Sería en la menor curva y en la mayor pendiente, ingeniero. Exactamente. Se da en la mayor pendiente que entra a la menor curva, ¿no? Ahí se da la velocidad crítica. ¿Y la velocidad de régimen, dónde se da? Donde la pendiente es máxima y el radio es mínimo. No. ¿Dónde se da la velocidad de régimen? Ya hemos definido la velocidad crítica. Obviamente que se da en la máxima pendiente que entra a una curva de radio mínimo. Ahora la velocidad de régimen. Sería, ingeniero, cuando ya la locomotora no
no puede acelerar más de esa velocidad. Correcto, correcto. Cuando la locomotora ya venció la resistencia, todas las resistencias posibles la venció y ya va con una velocidad constante. Ya no es necesario acelerar. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, ahora está claro. Ya, entonces eso que quede bien claro, esos dos conceptos. Ya, adelante. Buen día, compañero. Buen día, ingeniero. Buen día. Continuando con la exposición, vamos a seguir con potencias en la locomotora. Bueno, como podemos ver en pantalla, para hacer la verificación de la potencia con la fuerza atractiva, nosotros podemos hacerla mediante la fórmula que podemos ver, ¿no es cierto? Donde potencia es igual a fuerza por velocidad dividido entre 270. Pero esta fórmula nos dice que nos proporciona un resultado muy teórico, por el motivo de que hay diferentes cálculos en diferentes sectores de la máquina, ¿no es cierto? Que nos proporciona movimiento. Y también hay que aplicar coeficientes que reflejan el rendimiento óptimo del motor, ¿no? Siguiente. Nosotros tenemos como potencia, la primera, potencia de adherencia. ¿Qué es la potencia de adherencia? Es un coeficiente de adherencia que se encuentra en su máximo al momento del arranque. De esta manera es que el motor o la locomotora tiene que utilizar su máximo esfuerzo para poder romper esa adherencia y generar un movimiento, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos la siguiente fórmula que vemos en pantalla para calcular la potencia en adherencia, la cual potencia en adherencia nos dice que es igual al peso de la locomotora por el coeficiente de adherencia dividido entre 270 por la velocidad dividido entre 1 más 0,01 por la velocidad. Siguiente, por favor. La siguiente potencia que tenemos es la potencia en llanta. ¿Qué es la potencia en llanta? Es una potencia que nos da, que está medida en llanta y es la necesaria para realizar el trabajo en el gancho de la locomotora, ¿no es cierto? Que es el punto donde se refleja el máximo esfuerzo tractivo que tiene todo el conjunto, ¿no es cierto? La locomotora y los vagones. Nosotros tomamos en cuenta para calcular esta potencia las pérdidas de energía que puede tener toda la máquina, ¿no es cierto? Ya sea pérdidas de energías en las cajas de grasa, en los rozamientos que pueda haber en el motor, en los engranajes del motor y también en las transmisiones de los ejes, ¿no es cierto? Todo eso afecta para el cálculo. Nosotros tenemos la siguiente fórmula para calcular la potencia en llanta. La siguiente, por favor. ¿Está? Potencia de resistencia. La potencia de resistencia nos dice que es la potencia necesaria que debemos superar a la resistencia que nos evita el movimiento de la locomotora, ¿no es cierto? Que está también producida, o que también influye mucho las pérdidas de energía en las cajas de grasa otra vez, en los engranajes del motor y en las transmisiones de los ejes. Esta potencia está en función al rendimiento del motor y nos indica que debemos sobrepasar una resistencia para que el motor genere un movimiento, ¿no es cierto? Se calcula de la siguiente manera, que está en pantalla la fórmula, que nos dice que potencia de resistencia es igual a la resistencia de la locomotora por la velocidad dividido entre 270, por el coeficiente de servicio dividido entre el rendimiento del motor. Siguiente, por favor. Ah, no, está ahí, perdón. La siguiente que tenemos es potencia en gancho. La potencia en gancho no es más que la diferencia entre la potencia que ejerce la locomotora para realizar el movimiento y la potencia de resistencia a la que está sometida, ¿no es cierto? Como anteriormente decíamos, la potencia en gancho es la diferencia entre esas dos potencias o esos dos esfuerzos que va a tener la locomotora al ejercer un movimiento, ¿no es cierto? Y también podemos decir que es una potencia efectiva que llevará a cabo la locomotora al movimiento de todo el conjunto del tren, ¿no es cierto? La podemos calcular mediante la fórmula que está en pantalla, que nos dice que la potencia en gancho es igual a la potencia en llanta menos la potencia de resistencia. Siguiente, por favor. Lo que sigue es el esfuerzo tractivo neto. Como en su abreviatura vemos, es ETN, ¿no es cierto?
¿Qué nos dice que es el esfuerzo tractivo neto? Nos dice que es la diferencia del esfuerzo máximo que puede desarrollar en el aro de la locomotora y la resistencia de la locomotora a la recta y horizontal que nos ofrece, ¿no es cierto? Con los vagones y todo lo que lleva. Nosotros la podemos calcular de la siguiente manera, que nos dicen que ETN, o sea, el esfuerzo tractivo neto, es igual a la fuerza tractiva menos la resistencia total de los vagones en recta y horizontal. Eso por un lado. También podemos calcularla con la fuerza tractiva, que es igual a la fuerza en llantas menos la resistencia de la locomotora en recta y horizontal. Siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos la capacidad de arrastre. ¿Qué es la capacidad de arrastre? La capacidad de arrastre es la cantidad máxima que puede arrastrar nuestra locomotora, como su nombre nos dice, ¿no es cierto? Es la capacidad máxima que podemos arrastrar la cantidad de vagones sin que el motor de la locomotora sufra ningún desperfecto, ya sea un calentamiento o cualquier otro desperfecto del motor, ¿no es cierto? Y nos condiciona varios puntos. Uno de los puntos que nos condiciona o que nos tiene que asegurar calculando esta capacidad de arrastre es la salida del tren en los puntos críticos de todo el trecho, ¿no es cierto? También nos tiene que garantizar la seguridad en las rampas largas, ¿no es cierto? Que no haya ningún desperfecto en ninguna rampa larga y nos garantiza que no haya ningún calentamiento en ningún sector del trayecto o de la topografía en la que pueda recorrer el tren, ¿no es cierto? Nosotros la podemos calcular la capacidad de arrastre mediante la fórmula que vemos en pantalla, que nos dice que la capacidad de arrastre es igual al esfuerzo tractivo neto dividido entre la resistencia específica en recta y horizontal de los vagones más la resistencia específica en gradiente. A continuación, ingenieros van a explicar. A ver, un ratito, a ver, por favor. ¿Qué define la capacidad de arrastre? ¿O en función de qué está la capacidad de arrastre? Define la cantidad máxima a la que puede arrastrar nuestra locomotora. La cantidad ¿Eso de qué va a depender? ¿De qué va a depender que arrastre una cantidad máxima? De nuestro esfuerzo tractivo. Ya, pero eso está en función de qué? Está en función del esfuerzo tractivo, está bien. Pero ¿en función de qué está el esfuerzo tractivo? El esfuerzo tractivo está en función a la fuerza tractiva y también a la resistencia a la recta y horizontal de los vagones. No. El esfuerzo tractivo es el que se da en la llanta, en la rueda de la locomotora. Por ejemplo, estamos iniciando el movimiento y tiene que haber un esfuerzo tractivo para iniciar el movimiento. ¿De qué depende eso? El esfuerzo tractivo. ¿De la potencia en llanta? De la potencia del motor de la locomotora. Entonces, la capacidad de arrastre es función directa de la potencia de la locomotora, ¿ya? Entonces, eso no se olvide. La capacidad de arrastre está en función directa de la potencia de la locomotora, porque es la capacidad que tiene como para arrastrar un determinado número de vagones o de peso, ¿ya? Entonces, la capacidad de arrastre va directamente proporcional a la potencia de la locomotora. Ya, listo, ingeniero. A continuación, los compañeros van a explicar un ejercicio para tener todos estos conceptos más claros. Yo le voy a explicar, con mi compañero y yo le vamos a hablar más o menos el ejemplo para calcular la velocidad de régimen de un trazado, como dice en el enunciado, ¿no? Utilizando los siguientes datos, calcular la velocidad del régimen de trazado. Tomar en cuenta que un trazado está compuesto por varios tramos y los datos a ser considerados fueron escogidos como los más críticos a ser vencidos dentro de esto. Estos son los datos que tenemos. El peso de la locomotora, que es P sub L, va a ser igual a 100 toneladas. El peso de un vagón, P sub B, igual a 80 toneladas. El número de vagones, N sub B, que va a ser igual a 8 vagones. La área de la sección frontal de la locomotora, A sub L, igual a 8 metros cuadrados. El área de la sección frontal del vagón, que es A sub B, igual a 6 metros cuadrados. El ancho de la vía, o sea, la trocha, B, igual a 1 metro. El radio de cobertura, que es el más favorable en todo el trazado, igual el radio igual a 250 metros.
la gradiente, que es la más desfavorable en todo el trazado, que va a ser representado con I igual a 15, y el coeficiente de adherencia, que es igual a 0,15. Los esfuerzos máximos F sub mu están dados en la tabla a continuación, como vimos anteriormente que estaba con relación a la velocidad. Siguiente. Ya, para resolver este ejercicio vamos a utilizar la ecuación de Davis. Como vemos a continuación, dice de la ecuación 2.1 y 2.4 tenemos que la resistencia específica en recta horizontal es R sub L, que es la resistencia de la locomotora, va a ser igual a 0,65 más 13.15 sobre el peso total de la locomotora más el coeficiente 0.00932 por la velocidad más el coeficiente 0.00456 por el área de la locomotora sobre el peso de la locomotora por la velocidad al cuadrado. Estas van a ser las fórmulas que vamos a utilizar, donde me dice que el peso de la locomotora va a ser igual al peso total sobre 6, que ya sabemos que el peso de la locomotora es igual a 100 toneladas, como he visto anteriormente, sobre 6 me da un valor de 16,6 toneladas. El peso de los vagones va a ser el peso del vagón sobre 4, que igual a 80 sobre 4, igual a 20 toneladas. Como siguiente paso tenemos que de la ecuación 2.2, tenemos que la resistencia específica de vía la gradiente es igual a R sub 2 igual a I, que el valor de I era igual a 15 toneladas, así que estos valores van a ser iguales. 15 kilogramos por tonelada. De la ecuación 2.4 que tenemos ahí, tenemos que la resistencia específica de curvatura está dada por R sub 3, que es igual a 500 por B, que B es el ancho de la trocha, sobre R, que es el radio de la curvatura, que tendría el valor de 500 por 1 sobre 250, que nos da un valor de 2 kilogramos por tonelada. Como siguiente paso tenemos que la tabla 2.1, la que vimos al principio, tenemos que la resistencia específica de la inercia para tener cargas está entre 2 y 3 kilogramos por tonelada, por lo que asumiremos 2.5. Al asumir este valor de 2.5 tenemos que R4 va a ser igual a 2.5 kilogramos por tonelada. Las resistencias totales están dadas por las siguientes ecuaciones, que la habíamos visto al principio igual. R1 igual a R de la locomotora, que es la resistencia específica de la locomotora más resistencia específica del vagón. Y la resistencia específica del vagón va a ser igual a la resistencia sub B por Q, que es el peso del vagón. Siguiente. Esto yo lo voy a explicar a mi compañero a continuación. Continúalo bien, por favor. Continuando con el ejercicio, ingeniero, compañero, vamos a explicar ya el peso de los vagones. El peso de los vagones va a ser el número de los vagones por el peso del vagón, que serían 8 vagones por 80 toneladas, serían 640 toneladas. ¿Ya? Y la resistencia por gradiente va a ser igual al peso total de la locomotora más vagones por la resistencia específica. De ahí calculamos, como no tenemos el cálculo de la resistencia del peso total de los vagones, lo calculamos igual que las resistencias totales por inercia y la resistencia por curvatura. Y sumamos la total de la inercia por curvatura y horizontales, la resistencia totales por inercia, la resistencia totales por gradiente y por curvatura. Y aquí tenemos una tabla. Estoy intentando hacer una captura. Tío ingeniero. Adelante. Aquí hacemos una tabla preferentemente en Excel, ya que son valores que se repiten, menos en la resistencia por horizontales y por curvas, ya que estas cambian a función de la velocidad. La resistencia específica por inercia, la resistencia específica por curva y la resistencia específica por inercia no cambian, que son R sub 2, R minúscula sub 2, R minúscula sub 3 y R minúscula sub 4. Como dije anteriormente, la resistencia combinada no entra en cálculos, sino es un valor referente. Y calculamos las resistencias totales ya de curva y de horizontales, que estas igual cambian porque se calculan en función de la velocidad, y las que no cambian son la resistencia total por gradiente, la resistencia total por curvatura y la resistencia total por inercia.
sumando las resistencias totales, nos va a dar ya esta columna con las resistencias totales en la que tenemos que graficar para encontrar la velocidad de régimen, que ya vimos que la velocidad de régimen es cuando ya se vencen todas las resistencias y no hay necesidad más de acelerar. Graficar. Ahí ven la gráfica de la curva de esfuerzos en la locomotora, que es la azul, ¿no? Y la otra es la curva de resistencia. Y ustedes saben que la velocidad de régimen está por la intercepción de la curva de esfuerzo con la curva de resistencia. La intersección de la curva de esfuerzo con la curva de adherencia es la velocidad crítica. Entonces ellos han elaborado esta gráfica donde se ve claramente la intercepción entre la curva de esfuerzo de la locomotora y la curva de resistencia que se presenta, y han hallado la velocidad crítica. ¿Está claro eso, no? La velocidad de régimen, perdón, la velocidad de régimen. Adelante. Continuando, ingeniero, se grafica y se halla la velocidad de régimen. Como usted dijo, para la velocidad crítica hay que hacer por la curva de adherencia, que en este ejercicio no entra esa parte. Y con eso acabaríamos la exposición del tema 2. Ya. A ver, en primera instancia, para que quede bien claro, primero para los participantes y después, si es que no contestan ellos, los que están dentro del aula. Una pregunta le voy a hacer. La cantidad de resistencia totales en los vagones, ¿para qué me sirve? Tanto por peso, por curvatura, por recta horizontal, por pendiente, por inercia, por todo. La resistencia solamente en los vagones. ¿Para qué me sirve? Creo que, ingeniero, nos sirve para calcular la potencia del motor que debería tener para arrastrar todas esas resistencias, o sea, todos esos vagones con su resistencia. Está por ahí la respuesta. A ver, otro. ¿Para qué me sirve? Es para que quede claro el problema. Ya sabemos calcular, están las fórmulas ahí ya dadas. Para calcular resistencia en horizontal, está para calcular resistencia por pendiente, está para calcular resistencia por curvatura, están todas las fórmulas. Pero tenemos que entender qué es lo que vamos a calcular. Por eso digo yo, si sabemos toda la resistencia en el convoy a partir del primer vagón hasta el último, ¿para qué nos sirve eso? Para calcular las velocidades, igual ingeniero, sí. La velocidad de régimen y la velocidad de crítica. Ya, puede servirnos, pero ¿cuál es el parámetro principal? ¿Qué sabemos con toda esa resistencia? Ingeniero, como dijo el compañero, para calcular la potencia del motor y para hacer el diseño geométrico, en este caso, de nuestro carril, de nuestro riel. Ninguno de los participantes puede dar una respuesta. Está por ahí la respuesta, pero ninguno de los participantes en esta aula puede dar la respuesta. Voy a pulir un poquito más mi idea, ingeniero. Ya. Todas las resistencias de los vagones con su peso son, como decir, la carga que va a tener que llevar la locomotora, ¿no es cierto? Entonces, supongo que calculando todo eso o sabiendo todo eso, nosotros vamos a saber el esfuerzo máximo que vamos a dar nuestra locomotora al tratar de mover todos esos vagones. Así es. Lo voy a complementar bien. La idea la tenía. Este tema va a ser tema de examen final, el 2 y el 5. Ya lo he elegido. El 2 y el 5 va a ser para el examen final, no de todos. Y a cada grupo le voy a tomar el examen del tema que ha expuesto. Entonces, este tema 2, por favor, entiéndanlo bien y tienen que estudiarlo todos. Además que es bien bonito, es bien práctico. Pero los conceptos tienen que estar bien claros. A ver, todas las resistencias que se dan desde el primer vagón hasta el último nos sirve para saber la fuerza de tracción en el gancho, de unión entre el convoy y la locomotora. ¿Sí o no?
¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿qué define qué potencia debe tener la locomotora? Las fuerzas de resistencia, tanto de todos los vagones como también de la locomotora, porque también la locomotora debe vencer su propia resistencia, ¿sí o no? Entonces, este tema está direccionado a que nosotros sepamos calcular toda la resistencia, tanto en los vagones como en la locomotora, para dimensionar la potencia de nuestra locomotora. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, porque hay que incluir también la velocidad del viento, ¿no? Por supuesto, hay una resistencia por viento también y está la cara ahí de la locomotora, el área de choque del viento, y eso también se toma en cuenta, resistencia por viento, ¿no? Por fricción. Entonces, pero lo que quiero que quede bien claro, todas las resistencias están en la fórmula, tanto para los vagones como para la locomotora. La suma de resistencia de los vagones es para saber la fuerza de tracción en el gancho. En el gancho locomotora, convoy de vagones. Para eso sirve. Y la suma de resistencia en los vagones y también en la locomotora sirve para definir la potencia de mi locomotora. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si quedó clara la exposición, por lo menos los conceptos. Lo demás es fórmula, eso es mecánico, pero yo hubiese querido que quede bien claro los conceptos. ¿Ha quedado claro los conceptos, jóvenes? Aparte de los integrantes del grupo, los demás. Ingeniero, buenas tardes, buen día. Buenas tardes. Tengo una curiosidad, no sé si usted me la puede despejar. En el trayecto desde Santa Cruz hasta Puerto Suárez, hasta Quijarro, el tiempo que yo estuve trabajando por allá, siempre vi descarrilados trenes de carga, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? Porque una vez en el Carmen se descarriló un carguero. La otra oportunidad que tuve se descarriló por este lado del portón. Y más acá, antes de llegar a Puerto Suárez, se descarriló otro. O sea, ¿cuáles serían las consecuencias de un descarrilamiento de trenes cargueros? Porque más que de trenes de carga de personas no he visto que se haya descarrilado. Más es los cargueros. ¿Cuál podría ser la consecuencia o debido a qué? Claro, a ver, yo siempre, como le dije cuando iniciamos las clases, yo soy hijo de un ferroviario y he vivido por la línea, por la vía férrea, tanto al sur como a Quijarro, en alguna oportunidad, y he visto descarrilamiento también de trenes pasajeros en su momento, que ha causado una catástrofe, pues, ¿no? Y uno en su momento, bueno, yo chico, pues no sé cuáles son las causas, pero más frecuentes son los descarrilamientos yendo a Puerto Suárez. Yo conozco Puerto Suárez, incluso tengo allá familia y voy anualmente, todos los fines de año y entre el año también voy. Y hay muchos lugares muy topográficamente muy sinuosos. Entonces, precisamente ahí son los que se dan los descarrilamientos. Y ustedes saben por qué, porque son los lugares más susceptibles de descarrilamiento. Ya vamos a llegar al tema de descarrilamiento. El tema, si no me equivoco, es el tema 4. Y se da precisamente en las curvas. La mayor clase de descarrilamiento se da en las curvas. ¿Por qué? Porque la rueda delantera de la locomotora entra a una curva y ya la pestaña lateral derecha de la rueda delantera, si es una curva hacia la derecha, por ejemplo, la rueda delantera izquierda entra en fricción la pestaña con el riel en primera instancia y patea. Si ya entra la otra rueda a la curva, patea la rueda derecha trasera. Entonces, patea la delantera izquierda y patea la rueda trasera derecha y ahí comienza ya un juego de fricción hasta que una de las dos monta la vía y se produce el descarrilamiento. La mayor cantidad de descarrilamiento están en curva, precisamente por ese motivo. ¿Y cuándo se da en recta? Cuando se da el efecto de zapateo, donde no hay una uniformidad en la constitución de los durmientes y el balasto, es decir, la superficie de apoyo de los durmientes no está lo debidamente uniforme, entonces hay un efecto de zapateo ahí en la rueda de los trenes y precisamente por ese efecto se hacen los descarrilamientos.
pero son poco en relación a lo que se dan en curvas por el motivo que le he explicado. No sé si satisface su pregunta. Sí, ingeniero. Sí, es Ya. que esa era mi curiosidad. Está bien, bien. Ese es el efecto. Hay muchos lugares con curva y hay topográficamente muchas sinuosidades yendo a Puerto Suárez. ¿Alguna otra opinión? Ingeniero, Sí. el concepto de material motor, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo? El concepto de material motor. Claro, el concepto de material motor quiere decir la relación que existe entre las resistencias que se oponen y el motor, la potencia con la que vamos a encarar eso. A eso se refiere. Como le dije anteriormente, resistencia está ligado a potencia de la máquina que vamos a utilizar. En función de todas las resistencias que tenga nuestro tren, vamos a calcular la capacidad de nuestro motor. A eso se refiere. ¿Está claro? Es la relación, es por la relación que existe. Como le decía anteriormente, tenemos toda la suma de la resistencia, eso tenemos que vencer con una determinada potencia, y esa potencia va a ser la potencia del motor de la locomotora. Por eso se refiere resistencia al movimiento y material motor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, otra dudita que me quedó ahí con el ejemplo que le dio el compañero de los descarrilados. Y no es Sí. otro poco por la velocidad que llevan, porque se diseña el Claro, carril a cierta claro. velocidad y sobrepasan el diseño geométrico y Claro, sufren claro que vuelca, sí. digamos, ¿no? Claro que sí, tiene que ver con la velocidad. De repente está normado una cierta velocidad en función del radio de curvatura y en función del peralte, ¿no? Y sobrepasa Sí, esa correcto. velocidad y eso es lo que también causa ese efecto, ¿no? Correcto, correcto, Obviamente. porque cuando diseñamos a cierta velocidad para cierto radio de curvatura, Así ¿no? es, así Seguramente es, sobrepasa. así Ya, es, ingeniero, gracias. así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué le ha parecido la exposición? ¿Tuvo buena, regular, mala? Sí, muy interesante. Fue lo que, sí, lo que nos Buena, explicó ingeniero. también el ingeniero Hurtado Sí, antes de fallecer. Nos recalcó mucho este tema porque dijo que era lo más importante, la base de la materia, dijo que era esto. Sí, muy importante. Muy bonita la exposición. sí. ¿Le ha parecido bien las acotaciones que he hecho? ¿Se ha entendido? Sí, sí, ingeniero. Sí, sí, he esclarecido bastante algunos puntos que no estaban muy bien claros. Ya. De todas maneras les digo, las ecuaciones son sencillas, no son difíciles, son sencillas de entender. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto, para qué se utilizan esas ecuaciones. Y ya se le ha dicho a lo largo de la exposición para qué son cada ecuación. Este tema, como le digo, así como le dijo el doctor Hurtado, yo en consideración mía, sin saber que él le había dicho eso, también lo he conceptualizado de esa manera. Vamos a dar el final de este tema y del tema 5, que es cálculo, diseño de vía, durmiente y balasto. Entonces, considero que esos dos temas son los más importantes y de eso vamos a dar el examen final. ¿Les parece? Sí, Está bien, ingeniero. Ingeniero, está bien. perfecto Ya. ese Está bien. tema. Los chicos de este tema, por favor, les pido que puedan hacer un Zoom con todos sus compañeros y explíquenselo bien el tema. Y si algo no entienden bien ustedes, para explicarle a sus compañeros, internamente podemos hacer un Zoom conmigo para que despejemos todas las dudas, ¿ya? Yo lo veo con ustedes y ustedes después les transmiten a los chicos, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ok, ingeniero. Las Muy bien. diapositivas las paso al grupo, ingeniero, para que lo vean los Claro que compañeros. sí. A ver, todos los grupos que están exponiendo tienen que hacerle llegar el material a todos los demás grupos. ¿Ya? Todos los grupos que están exponiendo tienen que hacerle llegar el material a todos los demás grupos. Este grupo no me ha hecho llegar su material o ya me hizo llegar su material. Todavía, ¿no? Ya se lo llevé yo, ingeniero, a su oficina. Ya, ya. Entonces, háganle llegar a cada uno, de manera digital a cada uno de los grupos para que ellos los tengan. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a dar el examen final. Es un tema muy bonito, muy importante y considero que así tiene que ser. ¿Ya?
Ingeniero, la diapositiva, como el resumen también. Sí, O sea, désenlo todo. No, en esta vida hay que dar lo que uno tiene. No hay que ya. ser mezquino, ¿ya? Hay que dar lo que uno tiene. Entonces, el resumen ejecutivo también lo están pidiendo. Dice, todo el material désenlo, ¿ya? Yo he conceptualizado también que han hecho una buena exposición. Me pareció muy bien. Y así como está la diapositiva, pásensela a sus compañeros, ¿ya? Hoy día vamos a avanzar solamente este tema porque me ha pedido el grupo 3 un poquito que le explique más, ¿no? Su tema, el grupo 3, así que mañana lo voy a hacer y ellos van a exponer el día lunes, ¿ya? Ok. Muchas gracias, jóvenes. Fueron muy amables. Bendiciones para todos, ¿ya? Gracias. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.